Y hoy, pensando en la celebración de la Reforma Protestante, que podemos decir que fue trascendental, un cambio muy importante fue, quizá me dan un minutito y hago un toque de historia. La Iglesia nació como diversa, nació, por ejemplo, cuando nace en Jerusalén es una iglesia muy homogénea, pero apenitas sale para Antioquía, la iglesia de Antioquía ya no es igual a la de Jerusalén. Y las iglesias que salen de Antioquía ya no son iguales a la de Antioquía, mucho menos iguales a la de Jerusalén. Y así andaba creciendo el Evangelio por Asia Menor, por Europa, por el norte de África, creció, se extendió más para Asia también después. Y a pesar de las diversidades, seguía siendo una iglesia única, con algunas sedes más fuertes que otras, Alejandría, Antioquía, Éfeso, después Constantinopla, Roma. Fueron iglesias muy importantes que eran centros, y así anduvo, digamos, por unos 1000 años, que es bastante, bastante. Pero allá por el año 1054 hubo una fracción así de la iglesia de Oriente, la iglesia de Occidente. La iglesia de Oriente quedó lo que hoy llamamos nosotros todas las iglesias ortodoxas. Los griegos, los armenios, los rusos, los ucranianos, todas las iglesias ortodoxas son las iglesias de Oriente. 1054. Enseguida empezaron las cruzadas. Y las iglesias de Occidente trataron a las iglesias de Oriente como si fueran parte de los movimientos enemigos. Muy triste todo eso. Pero pasaron 500 años y vino una división así. La anterior era así, era Oriente-Occidente, y ahora viene una división así, norte y sur. Entonces las iglesias del norte adhirieron a la reforma de Lutero, 1517, y las iglesias del sur, quiere decir Portugal, España, Francia, Italia, no. Alemania quedó partida por la mitad, Austria quedó partida por la mitad, y otras se hicieron completamente protestantes. Y fue una bendición la reforma y fue un problema la reforma, porque nos bendijo, porque nos iluminó y nos hizo volver a recapturar algunas cosas que son esenciales de la fe cristiana, pero nos partió en pedacitos otra vez. Y desde entonces nosotros nos volvimos a partir en montones de pedacitos más. Hoy, ahora habiendo hecho esta introducción, quisiera yo trabajar uno de los puntos de la Reforma Protestante que me parece brillante, y es lo que hemos llamado nosotros los evangélicos el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Alguien escuchó esa frase antes? Sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Qué quiere decir esa frase que parece media compleja? Es que acá, ¿quién es el sacerdote acá? Bien, ahí están todos los sacerdotes y todas las sacerdotisas, y acá también, yo también. Y es una doctrina esencial recuperar eso de que sacerdotes somos todos. Porque claro, con los años se había concentrado el poder de la iglesia únicamente en el clero, únicamente en los que tenían cierto lugar, eran sacerdotes, o después nacieron los movimientos monásticos, todos los movimientos, que son una infinidad de movimientos monásticos que fueron haciendo, y era como que concentraban la autoridad, concentraban la función, concentraban la dignidad, concentraban... Y no es así, la iglesia es otra cosa. La iglesia somos todos sacerdotes, todos estamos al servicio de Dios con sus dones, con sus gracias, con sus ministerios, y todos trabajamos a favor de la humanidad para reconciliarla con Dios. Es la función. Voy a citar primero un texto que se pierde un poco en la antigüedad. Si quieren buscar conmigo, no sé si usan Biblia o no todavía. ¿Usan Biblia todavía ustedes? Bien, los celulares sirven, Está Gateway y otras aplicaciones que tienen ahí un montón de información. Éxodo 19.
Vamos a leer. Si miráramos nosotros Éxodo 20, en Éxodo 20 empieza la ley. No había ley, nunca había habido ley todavía. Empieza la ley en Éxodo 20. Los 10 mandamientos y de ahí para adelante toda la fracción de todas las múltiples leyes que se van haciendo para cómo iba a funcionar todo eso. Pero un ratito antes de dar la ley, Dios quiere contarnos, mira, vamos a hacer esto de la ley, pero yo te quiero contar cuál es mi expectativa, cuáles son mis planes, dice Dios. Lean conmigo 19:6. Así que, desde el 5 voy a leer. Así que si ustedes me obedecen en todo, cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán, ¿cómo dice? ¿Qué dice? Un reino de sacerdotes. Ajá. Bien, gente santa. Pero no para especialistas. No se trata acá de especialistas. ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Quién es la gente santa? Nosotros. Claro, enseguida empieza la ley. Y en la ley los sacerdotes son los sacerdotes. Son los hijos de Aarón, que vienen de la tribu de Leví, y que usan una pilcha especial, y que tienen ceremonias especiales, y que solo se casan con gente especial. Y sale todo una movida con una concentración, pero es como que Dios dice, la ley va a ser como una maqueta, ¿vieron? Una maqueta es cuando los arquitectos quieren vender un proyecto y los que tienen que leer el proyecto no son demasiado gauchos en la lectura de planos, entonces le presentan una maqueta. ¿Por qué? En la maqueta se ve más fácil, se visualiza, che, esto más o menos va a ser así, en volumen, se lee más fácil. La ley tiene ese papel didáctico, es decir, esto es más o menos cómo se practica la santidad, cómo se genera la educación, cómo se hace justicia, cómo se cura la gente, cuál es el trato entre las distintas partes del pueblo. La ley estipula todo eso. 613 mandamientos. Un montón. Pero antes ya nos había dicho, ¿sabés lo que yo quiero? ¿Qué era lo que quería? Un pueblo, un reino de sacerdotes y de gente santa. Estos son los que van a servir, y después van a decir los profetas, y estos van a ser luz a las naciones. Hay todo un trabajo por delante, pero yo quisiera apuntar ahora a un texto del Nuevo Testamento, que ustedes van a leer conmigo si tienen el aparatito ahí, y esto es Carta a los Hebreos capítulo 5. Busquen Carta a los Hebreos, busquen primero un poquito el 2, voy a leer un cachitín del 2. Porque acá nos aparece el sacerdote. ¿Quién le parece que es el sacerdote? Jesús, ¿eh? Él es el sacerdote. Pero para cumplir la función, vamos a ver qué nos dice esta carta a los Hebreos, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 14. Dice, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Como Él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también
son puestos a prueba. Ahí está el sacerdote. ¿Cómo es un sacerdote? Como vos, como yo. Dice, los hizo de carne y sangre igualitos para entonces poder librar, para poder ofrecer el sacrificio, sobre todo para ser un fiel y compasivo sumo sacerdote. Y acá está no solo la función, acá está el carácter de cómo son los sacerdotes y las sacerdotisas. ¿Cómo son? Y son compasivos. Vamos a leer el capítulo 5. A ver, lean conmigo un poquito más. Vamos a leer capítulo 5 desde el inicio. Podríamos leer, si buscan un cachitín antes, desde el 4.14. 4.14 dice, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. También le dijo en otra parte de las Escrituras, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esta manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Es interesante esto de Melquisedec porque Melquisedec no es hijo de Aarón, Melquisedec no es de la tribu de Leví, Melquisedec es un encuentro así, que Dios lo pone de sacerdote y listo. Me gustaría meditar un ratito en la figura del sacerdote. Yo trabajo esto hace un rato en mi vida porque creo que nos falta entender la tensión que hay en esto de ser sacerdote. Tensión quiere decir algo que se sufre. Hay un tironeo acá en esto de ser sacerdotes, porque el primer tironeo viene ¿de dónde? ¿De dónde viene el primer tironeo? De parte de Dios. Dios te llama y te empieza a pedir lealtades, fidelidades, seguimiento de Jesucristo. Dios empieza a pedir y tira. Y uno primero trata de darle un poquito, después te va pidiendo, te pide más. ¿Y te pide qué al final? Todo te pide. Así es un tironeo muy importante. Así que uno está rendido a ese tironeo. Pero el mismo que te tironea para arriba, ¿qué hace? Te manda para abajo y te dice, tenés que ir, tenés que ayudar a esta gente, tenés que tratarlos con misericordia, tenés que ser bueno con ellos, tenés que ser sensible,
tenés que ayudarlos. Y es un tironeo para abajo enorme, porque uno mira, la humanidad está destruida. Y son gente difícil, y están todos rotos, y les pasa de todo a la humanidad, y el tironeo es enorme. Pero el mismo que me manda para allá, me dice, pero no te vayas nunca de mi mano. ¿En qué quedamos? Porque si me vuelvo muy compasivo con ellos, todas estas lealtades, fidelidades y entrega se me pone en riesgo, porque yo me quedo medio pegado acá con el tironeo de abajo, porque la gente está sufriendo mucho, la gente no tiene cómo resistir todo lo que vive, la gente se enferma, se empobrece, pasa hambre, se pelean, se conflictúan, se enloquecen, le pasa de todo a esta pobre gente. Y yo me identifico tanto que digo, aflojá un poco, mirá lo que están viviendo. Pero soy el sacerdote, la sacerdotisa, y no tengo derecho a renunciar a ninguno de los dos tironeos, porque este llamado es ciertísimo de parte de Dios, y Él va a seguir llamando, y lo único que me va a sostener en la vida es su llamamiento. Acuérdense de esto, porque a veces uno piensa que no, yo tengo clara mi fe, tengo clara mi participación de la iglesia, tengo claro mi ministerio, tengo claro mi... Lo único que te va a sostener hasta el final es este llamamiento de Dios. Es tremendo esto. Y a la vez, ese llamamiento de Dios siempre te va a decir este llamado del Hijo, así lo llama, Carta a los Hebreos lo llama con tanto cariño el Hijo a Cristo, ¿no? Empieza toda la carta diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien nombró heredero de todo, por quien asimismo creó el universo, cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, luego de haber hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así empieza la carta a los Hebreos. El Hijo. Pero el Hijo vino acá, como decía mi abuela la gallega, ¿no? Hombre, que hemos venido a esta vida a sufrir. Así decía mi abuela. Tenía razón en algunas cosas, ¿Y a qué vino el Hijo? A entregarse. Cuando los discípulos le tiran la bronca y quieren que esquive la cruz, Jesús enseña y dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¡Oh, qué palabra más difícil! Entonces nosotros tenemos el llamamiento y el llamamiento. Tenemos el llamamiento a la pureza, a la santidad, el seguimiento de Dios y el llamamiento a la misericordia, a la compasión, a la ayuda, a la cercanía. Ocurre que estas cosas chocan adentro de nuestro corazón y parece que uno tuviera que elegir. Y para mantenerse puro, ¿qué hace? Se va separando del mundo y el mundo nos pierde. El mundo pierde sus sacerdotes porque nosotros nos vamos separando, apartando, cuidándonos a nosotros mismos y perdemos la función. Ganamos la santidad y perdemos la función. Y allá está el otro extremo, que uno le agarra tanta compasión, tanta identificación con todo esto que está pasando acá, que se vuelve como si fuera un sindicalista tirándole la bronca al trompa, ¿no? Y de bueno, ya, pero es hora de que empieces a aflojar un poco porque así tampoco se puede vivir. Y empezamos y le sacamos algunos carteles a Dios, como tratando de
de que afloje, que tiene que haber otra manera. Y el mundo nos pierde como sacerdotes, porque no buscamos más la reconciliación. Y Dios nos pierde como sacerdotes porque nos manchamos, nos ensuciamos, nos pierde. Había en el viejo templo, ya lo había en el tabernáculo, que era una carpa nomás, que después vino el gran templo, pero había, antes de entrar a la carpa o antes de entrar al templo, había allí una fuente grande. Se le llama la fuente de bronce. Y en esa fuente de bronce, antes de entrar, cada vez antes de entrar al santuario, el sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Tenía que lavarse, bañarse, porque no era un lavatorito, era una fuente así como de 2 metros de diámetro, así. Tenía que bañarse frente a todo el mundo. ¡Qué vergüenza! ¿Y por qué tenía que hacer eso? Porque él también era un pecador. Y no se entra así nomás a la presencia de Dios. Y él tenía que, antes de entrar, hacerle saber a todos, chicos, yo soy como cualquiera de todos ustedes. Tengo que lavarme, tengo que limpiarme, tengo que bajarme de ese lugar del sacerdote allá intocable y bañarme como todos los demás. Esa es la identificación. Un presagio del bautismo, ¿no? Allá, un anticipo. Mi mensaje apunta a que la santidad no puede librarnos de la compasión. La compasión no puede librarnos de la santidad. O sea que vamos a vivir tensos hasta el final, entre estas dos cosas. ¿Saben por qué suenan las cuerdas de la guitarra? ¿Por qué suenan? Porque están tensas. Y las afinamos, ¿cómo? Buscando justito para que sea ese mi, ese si, sol, re, la, mi. Vamos buscando, tensando. No hay otra manera. Tensando, buscando esa perfección de sonido para que no sea cualquier cosa. Así que vamos al Señor y nos acercamos a la mesa ahora. Ninguno de nosotros tiene derecho a acercarse a esta mesa. ¿Está claro eso? Nadie tiene derecho. Únicamente por invitación. No se puede comprar un ticket para participar de esto. Es acérquense al trono de la gracia. Así es. En vez de alejarte, vení. No, pero vos no sabés lo que yo hice. No te alejes. Vení. Esa es la invitación que hemos leído en Carta a los Hebreos. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. En esa condición, invitamos a la mesa del Señor. ¿Les parece bien?